el hombre más buscado del planeta, el líder de un cartel que factura más de $20,000 millones al año, el responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo que mata a 100,000 personas cada 12 meses, fue encontrado en una cabana de turismo a 2 horas de Guadalajara. Y lo que hallaron adentro no fue lo que nadie esperaba. No había búnkers blindados, no había túneles de escape, no había arsenales de guerra. Lo que había era un altar a la Virgen de Guadalupe, una carta escrita a Dios con el Salmo 91 copiado a mano, fechada en enero de 2026, y un frasco de Tationil Plus, un medicamento para insuficiencia renal que se consigue en cualquier farmacia por $300. El narco más poderoso del hemisferio occidental, cuyo patrimonio personal excede los $4,000 millones, vivía como un fugitivo enfermo en un refugio con acabados de lujo y condiciones sanitarias deplorables, rodeado de perfumes de marca y comida acumulada, escribiéndole súplicas a Dios para que lo protegiera del destino que él mismo le impuso a miles. Un mes después de escribir esa carta, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió desangrándose en un helicóptero militar mientras lo trasladaban a la Ciudad de México. Y lo que siguió fue el infierno: 252 bloqueos carreteros en 20 estados, 70 muertos, 25 elementos de la Guardia Nacional emboscados y ejecutados en 6 incidentes distintos solo en Jalisco, un país entero paralizado, vuelos cancelados, escuelas cerradas, turistas americanos encerrados en hoteles de Puerto Vallarta con instrucciones de no salir, y en el centro de Tapalpa, el pueblo mágico donde todo comenzó, calles vacías y comercios cerrados, mientras el olor a pólvora y caucho quemado se negaba a disiparse. Esta es la historia de lo que encontraron dentro del rancho del Mencho, de la carta que le escribió a Dios, de los medicamentos que confirman que el hombre más temido de México era un enfermo crónico, de cómo una novia lo delató sin saberlo, de la operación que lo encontró escondido entre arbustos como un animal acorralado, y de las preguntas que nadie en el gobierno quiere contestar: si las autoridades sabían desde 2015 que esa propiedad era usada por el cartel, porque tardaron 11 años en actuar. Y si la retaliación fue de esta magnitud, entonces matar al líder realmente cambió algo o solo sirvió para darle una portada de victoria a un gobierno que necesitaba una. Quédate, que porque lo que viene es lo que ningún noticiero te va a contar. Antes de entrar al rancho, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no empieza el domingo 22 de febrero. Empieza años atrás, en un territorio que el Estado mexicano perdió sin disparar un solo tiro: Tapalpa, Jalisco, un pueblo mágico enclavado en la sierra de Tapalpa a 2,000 metros de altitud, a unas 2 horas al suroeste de Guadalajara, conocido por sus cabanas de vacaciones, su clima frío, sus bosques de pino y sus fines de semana tranquilos para familias de la zona metropolitana. Pero debajo de esa postal turística, Tapalpa tenía un secreto que todos conocían y nadie se atrevía a nombrar: el fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde se ubican decenas de cabanas de renta vacacional, era un punto de operación del cartel Jalisco Nueva Generación. Vecinos de la zona reportan que durante años, autos de lujo llegaban de madrugada, personas que nadie conocía entraban y salían, y nadie preguntaba nada. Porque preguntar en territorio del CJNG tiene consecuencias que no se miden en palabras, sino en desapariciones. El CJNG nació en 2009 de los restos del cartel del Milenio, y su fundador fue precisamente Nemesio Oseguera Cervantes. Un hombre nacido en la pobreza de Michoacán que cruzó ilegalmente a Estados Unidos en los 80, vivió en California, fue arrestado por tráfico de drogas, deportado, regresó ilegalmente, fue arrestado otra vez en 1992, cumplió 3 años de prisión, fue deportado de nuevo, y al volver a México, trabajó brevemente como policía en Jalisco antes de unirse al cartel del Milenio como sicario. De sicario a líder, de la calle a una fortuna que la DEA estima en al menos $500 millones, con investigadores que dicen que probablemente superaba los 1,000 millones. Estimaciones de medios internacionales lo ubican entre 4 y 6,000 millones, y el cartel que construyó el CJNG controla aproximadamente $50,000 millones en activos totales. Factura más de 8,000 millones anuales solo en cocaína.
4.600 millones en metanfetamina cristalina. Es el jugador dominante en la producción y distribución de fentanilo. Su ingreso anual supera el PIB de varios países centroamericanos, y ese hombre vivía en una cabana de renta vacacional en un pueblo mágico. Lo encontraron gracias a una mujer. No fue tecnología satelital de última generación. No fue un informante infiltrado en el círculo interno. Fue vigilancia paciente sobre la red afectiva de El Mencho. Investigadores militares mexicanos llevaban meses monitoreando asociados cercanos al líder y detectaron un patrón. Una de sus parejas románticas mantenía encuentros periódicos mediados por un intermediario de confianza. El viernes 20 de febrero, ese intermediario transportó a la mujer hasta Tapalpa para un encuentro íntimo con el capo. La inteligencia estadounidense, probablemente la NSA y la DEA, proporcionó lo que el secretario de la Defensa Ricardo Trejo llamó información adicional muy importante que confirmó la ubicación precisa. Una vez que la mujer se fue al día siguiente, habiendo pasado la noche con el Mencho, de las fuerzas especiales confirmaron que el objetivo permanecía en el área con una escolta de seguridad reducida. El operativo fue autorizado. Lo que vino después fue una operación militar masiva. El ejército mexicano lideró el despliegue con apoyo de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y personal de inteligencia de la Fiscalía General de la República. 6 helicópteros y fuerzas especiales adicionales fueron posicionados en estados colindantes con Jalisco como respaldo. Unidades terrestres establecieron un cerco alrededor de Cabanas La Loma. Era la mañana del domingo 22 de febrero. El cielo sobre Tapalpa se llenó de helicópteros. Los vecinos despertaron con el sonido de las aspas y las primeras ráfagas. Las fuerzas militares avanzaron por la pendiente hacia el complejo. En videos de testigos muestran decenas de uniformados y vehículos blindados subiendo por el terreno arbolado. Al llegar, encontraron resistencia armada. Los sicarios de El Mencho abrieron fuego. Se inició un intercambio de disparos de diversos calibres que se extendió por la zona. 8 miembros del CJNG fueron abatidos en el enfrentamiento directo. 2 más fueron detenidos. Entre lo decomisado, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad de derribar aeronaves y destruir vehículos militares. 3 soldados resultaron heridos. Pero el Mencho no estaba entre los muertos iniciales. Había escapado. En medio del caos del tiroteo, Oseguera Cervantes intentó huir hacia una zona arbolada salpicada de cabanas en las afueras del complejo. Corrió con 2 de sus guardaespaldas hacia la vegetación densa. Las fuerzas especiales lo rastrearon. Lo encontraron agachado, escondido entre la maleza. El hombre que controlaba una máquina de muerte valorada en $50,000 millones, estaba agazapado entre arbustos, con la ropa sucia, respirando pesado, probablemente con los rinones faltándole. Se desató otro enfrentamiento intenso. El Mencho y sus 2 guardaespaldas fueron heridos. Las fuerzas especiales lo sacaron de la vegetación, lo subieron a un helicóptero para evacuación médica. Murió durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, 59 años, fundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el narcotraficante más buscado del mundo, con una recompensa de $10 millones, terminó sus días desangrándose en un helicóptero militar después de ser encontrado escondido en unos matorrales. Que un contacto dentro de las Fuerzas Armadas, un sargento segundo que participó en el cerco terrestre, me hizo llegar un mensaje por intermediario. No me dio su nombre completo. Me dijo que tiene 28 años, que gana $18,000 al mes, que está casado y tiene 2 hijos. Me dijo que cuando vio las fotografías del interior del rancho, de la comida acumulada, de los perfumes de marca, del altar a la Virgen, sintió algo que no sabía si era rabia o tristeza. Me lo dijo así: yo ganaría en un año lo que él gastaba en una ida al supermercado, y nosotros somos los que arriesgamos la vida. Mis compañeros que murieron después en las represalias tenían familias esperando en casa. $18,000 mensuales, menos de $1,000. O sea, eso gana un soldado mexicano por enfrentarse a un cartel que factura $20,000 millones anuales. El Mencho gastaba más en perfumes para su cabana que lo que ese sargento gana en un año. Ahora entremos al rancho, porque lo que se encontró adentro es lo que realmente cuenta esta historia. Cabanas La Loma, una propiedad de renta vacacional ubicada en una zona arbolada
a poco más de 5 kilómetros al suroeste del centro de Tapalpa, al final de un largo camino remoto que termina en un complejo de cabanas. Desde afuera, nada la distinguía de las demás propiedades turísticas de la región. Portones sencillos, vegetación densa, el tipo de lugar donde familias de Guadalajara pasan fines de semana asando carne. Pero esta propiedad ya había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2015. Y allí otra vez en 2017. La razón: proporcionar asistencia material a las actividades de tráfico de drogas del cartel Jalisco Nueva Generación. Eso significa que el gobierno de Estados Unidos ya sabía, 9 años antes de este operativo, que esta cabana era usada por el CJNG. Y el Mencho vivía ahí. Piensa en eso un momento. La puerta principal mostraba signos evidentes de haber sido forzada por las autoridades para ingresar. Al cruzarla, el contraste era inmediato. Acabados de lujo en la estructura, pisos de calidad, muebles de gama alta. Pero las condiciones sanitarias eran deplorables. Como si un hombre con miles de millones de dólares hubiera dejado de importarle la limpieza de su propio refugio. Como si la paranoia y el aislamiento lo hubieran reducido a alguien que acumula pero no mantiene. Alguien que compra lo mejor, pero vive en lo peor. El primer espacio visible fue la cocina y el comedor. Lo que encontraron ahí hablaba de alguien que planeaba quedarse semanas. Grandes cantidades de frutas y verduras acumuladas como si esperara un asedio. Un refrigerador industrial repleto de cortes de carne y pescado. No era la despensa de alguien de paso. Era la provisiones de alguien que sabía que no podía salir, que dependía de que otros le trajeran todo, que vivía encerrado por decisión propia en un espacio que poco a poco se iba cerrando sobre él. La cantidad de alimentos sugería la presencia de más personas, probablemente su escolta y personal de servicio, lo que contradice la idea de aislamiento total, pero confirma la de cautiverio voluntario. Después, los dormitorios. 4 habitaciones en la cabana de 2 pisos. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Los cuartos estaban desordenados. Ropa espallada por todas partes, perfumes de marcas internacionales en las superficies, artículos de higiene personal en cada mesa de noche. No era el desorden de alguien que acaba de llegar. Era el desorden de alguien que lleva tiempo viviendo ahí y dejó de importarle cómo luce su espacio. El tipo de entropía que se instala cuando un ser humano pierde contacto con la normalidad. Cuando tu mundo se reduce a 4 paredes, un altar y una enfermedad. Una profesora de Tapalpa, 43 años, que vive a 3 kilómetros del Country Club, me contactó por mensaje de texto. Me pidió que no usara su nombre real. Vive ahí desde hace 20 años, me dijo. Todo mundo sabía que esas cabanas no eran solo para turistas. Autos de lujo llegaban de madrugada, o hay personas que nadie conocía entraban y salían. ¿Pero quién iba a denunciar? ¿A quién? ¿A la policía que también recibía órdenes de ellos? Nosotros aprendimos a no ver. Aprendieron a no ver. 20 años aprendiendo a mirar para otro lado, mientras el narcotraficante más buscado del mundo vivía a 3 kilómetros de su casa. Esa es la realidad de Tapalpa. Esa es la realidad de México. En los cajones y mesas de noche, los indicios médicos, Tationil Plus, un medicamento utilizado como agente terapéutico complementario para insuficiencia renal. Las autoridades ya sabían que el Mencho padecía insuficiencia renal crónica, una condición que requiere medicación continua, que limita los movimientos, que ata a un lugar. Ese medicamento se consigue en cualquier farmacia por 300 a 500 pesos mexicanos, unos $20. El hombre cuyo patrimonio excedía los 4,000 millones de dólares dependía de un medicamento que cuesta lo que un trabajador americano gana en una hora. Y esa dependencia, esa necesidad de quedarse en un sitio fijo para mantener su tratamiento, probablemente fue lo que lo hizo vulnerable, lo que lo ancló a ese rancho, lo que facilitó que lo encontraran. La enfermedad que no pudo comprar ni matar fue la que al final lo traicionó. Pero eso no era lo más revelador. Lo que encontraron en uno de los dormitorios principales es lo que cambia todo, es lo que transforma esta historia de un operativo militar exitoso en algo mucho más profundo. Un altar, cuidadosamente montado en una esquina del cuarto, la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, mirando hacia abajo desde una repisa. A su lado, San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles y de los desesperados. Y junto a ellos, San Charbel,
el santo libanés invocado para curaciones milagrosas, particularmente de enfermedades renales. No era casualidad. El Mencho había elegido santos específicos que respondían a su situación, uno para la desesperación de ser el más buscado, otro para la enfermedad que lo consumía, y al pie del altar, la carta. Fechada en enero de 2026, un mes antes de su muerte. El Salmo 91, copiado completo. El que habita al abrigo del Altísimo, descansará a la sombra del Todopoderoso. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que camina en la oscuridad. El Salmo completo. El Salmo que habla de protección divina contra enemigos, contra peligros, contra la muerte. El narco más poderoso de México, pues el hombre responsable de decenas de miles de muertes, el envenenador de naciones enteras con fentanilo y metanfetamina, le estaba pidiendo a Dios que lo protegiera. Le pedía protección contra la flecha que vuela de día, mientras él disparaba flechas contra millones. Le pedía refugio al Altísimo, mientras sus sicarios destruían los refugios de comunidades enteras. Junto a la carta, un libro de oración de Santa Rita de Casia, la patrona de las causas imposibles, con una dedicatoria al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. El hombre que había convertido a Jalisco en una zona de guerra tenía un altar donde rezaba a diario. El hombre que ordenó la muerte del exgobernador Aristóteles Sandoval escribía súplicas a santos. Fue el hombre que inundó las calles de 50 países con droga que mata, pedía misericordia divina para sí mismo. Esta es la paradoja que ningún analista de seguridad puede explicar con sus modelos. La coexistencia de brutalidad absoluta y fe genuina en el mismo cuerpo, en la misma habitación, en la misma carta. Un analista de seguridad que conozco, exagente de inteligencia civil con 15 años de experiencia en narcotráfico, me dijo algo que me quedó resonando. Me pidió anonimato total por razones de seguridad profesional. Me dijo, la carta a Dios en el rancho del Mencho no me sorprende. Todos ellos, en los niveles más altos, cargan amuletos, escapularios, altares. Lo que me sorprende es que el Estado mexicano sabía desde 2015 que Cabanas La Loma era usada por el CJNG. El Tesoro americano sancionó la propiedad. Y el Mencho estaba ahí. La pregunta no es cómo lo encontraron. La pregunta es por qué tardaron 11 años. 11 años. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó esa propiedad en 2015 por vinculación directa con el CJNG. Lo volvió a sancionar en 2017. Y el Mencho vivía ahí, comía ahí, rezaba ahí, se medicaba ahí, recibía a sus parejas románticas ahí. Y las autoridades mexicanas, sabiendo todo esto, tardaron hasta febrero de 2026 en actuar. ¿Qué pasó en esos 11 años? ¿Cuántas vidas se perdieron mientras el Mencho rezaba tranquilamente en su altar? ¿Cuántas toneladas de fentanilo salieron de sus laboratorios mientras él copiaba salmos? ¿Cuántos jóvenes fueron reclutados? ¿Cuántos fueron desaparecidos? ¿De cuántas madres dejaron de buscar mientras el hombre más buscado del mundo vivía en una cabana de turismo sancionada internacionalmente? Pero lo que vino después del operativo fue lo que reveló la verdadera dimensión de lo que enfrentamos. La represalia del CJNG fue inmediata, coordinada y de una escala que no se había visto en México desde los peores días de la guerra contra el narco. En cuestión de horas, 252 bloqueos carreteros se materializaron en 20 de los 32 estados del país. Pistoleros salieron a las carreteras con vehículos robados, arrastraron camiones de carga a las vías principales, les prendieron fuego y crearon lo que se conoce como narcobloqueos. Incendiaron tiendas de conveniencia, incendiaron gasolineras. En la carretera Yurecuaro-La Piedad, al menos 5 tráileres fueron calcinados, dejando a cientos de automovilistas, camiones de carga y autobuses varados sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Un camionero autónomo de 38 años me contactó por audio de WhatsApp. Estuvo atrapado en la carretera Yurecuaro-La Piedad durante 14 horas entre tráileres en llamas. Me dijo, éramos más de 200 vehículos parados. Vi cómo incendiaban las carretas. Gente armada pasaba entre los carros diciendo que nadie se moviera. Una señora se desmayó del calor y nadie podía ayudarla. Fui a buscar agua a un poblado a pie y cuando regresé habían saqueado mi camión. Perdí mi mercancía. ¿Quién me paga? ¿El gobierno que mato al Mencho o el cartel que nos tomó de rehenes?
¿Quién le paga? Nadie le paga. Ese camionero perdió su sustento porque el Estado decidió ejecutar un operativo sin un plan de contingencia que protegiera a los civiles atrapados en la zona de retaliación, o con un plan que resultó evidentemente insuficiente. Las cifras que García Harfuch presentó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 23 de febrero son heladas. 30 presuntos criminales muertos en Jalisco. 25 elementos de la Guardia Nacional muertos en 6 incidentes separados en Jalisco. 4 presuntos criminales muertos en Michoacán. Un custodio muerto. Un funcionario de la Fiscalía Local muerto. Un civil muerto. 85 bloqueos carreteros en 11 estados. Total reportado por autoridades, más de 70 muertos, 10,000 soldados desplegados para contener la ola de violencia. Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán suspendieron clases en todos los niveles. Múltiples aerolíneas cancelaron vuelos. Personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán recibió instrucciones de resguardarse. Turistas americanos fueron alertados de permanecer en lugares seguros. 25 guardias nacionales. Piensa en ese número. 25 familias que recibieron la llamada que ningún padre, ninguna madre, ninguna esposa quiere recibir. 25 jóvenes, la mayoría entre 20 y 30 años, que ganaban entre 15 y 20 mil pesos mensuales, entre 800 y 1,100 dólares, menos de lo que el Mencho gastaba en un día de provisiones para su cabana. Esos 25 hombres fueron emboscados en 6 incidentes distintos en represalia por la muerte de un narcotraficante. No murieron en el operativo. Murieron después, en los bloqueos, en las emboscadas, en la furia ciega de un cartel que demostró que su poder no murió con su líder. Una mujer me contactó a través de un intermediario humanitario. No me dio su nombre. Tiene 52 años. Es ama de casa. Su hijo era uno de esos 25. Tenía 24 años. Era soltero. Sostenía a su mamá y a una hermana menor. Ganaba 15,000 pesos. Le mandaba la mitad a su madre cada quincena. Me dijo, mi hijo entró a la Guardia Nacional porque no tenía otra opción de trabajo. Ganaba 15,000 pesos. Me mandaba la mitad. Ahora me llamaron para decirme que murió en una emboscada después de que mataron a ese señor del rancho. Me devolvieron el cuerpo con 3 balazos. ¿Cuál fue el crimen de mi hijo? ¿Servir a un país que no protege ni a los que lo protegen? Me devolvieron el cuerpo con 3 balazos. Su crimen fue ganar 15,000 pesos al mes por servir a un Estado que no pudo protegerlo de la represalia que sabía que vendría. Porque si algo era predecible, absolutamente predecible, era que el CJNG iba a responder con violencia. El cartel había demostrado su capacidad de represalia cada vez que el Estado le tocaba una pieza, y esta vez le tocaron al rey. La pregunta que nadie contesta es, ¿el plan de contingencia contemplaba 25 guardias nacionales muertos como costo aceptable? Las implicaciones estratégicas de la muerte de El Mencho son profundas pero ambiguas. Por un lado, se eliminó al líder fundador y visionario de la organización criminal más poderosa de México. Un hombre que transformó un grupo fragmentado, surgido del cartel del milenio, en un imperio transnacional presente en 50 países. Su pérdida es significativa, pero la represalia coordinada en 20 estados en cuestión de horas demostró que la capacidad operativa del CJNGE no depende de un solo hombre. La maquinaria sigue funcionando. Los mandos medios actuaron con precisión militar. Los narcobloqueos fueron ejecutados simultáneamente en puntos geográficamente distantes, lo que requiere cadena de mando, comunicación encriptada y recursos preposicionados. El Mencho murió, pero el monstruo que construyó, no. El costo para el cartel en términos financieros directos del operativo fue mínimo comparado con su volumen de negocio. 8 sicarios muertos, 2 detenidos, algunos vehículos blindados y lanzacohetes decomisados. Si en una organización que factura más de 20,000 millones de dólares anuales, eso no es ni un error de redondeo. El verdadero golpe es simbólico y organizacional, la pérdida de liderazgo y la incertidumbre sobre la sucesión. Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, es considerado el heredero más probable. Rosalinda González Valencia, conocida como la jefa, viuda del líder, tendrá un papel decisivo en la elección del sucesor. Jessica Johanna Oseguera, la negra, hija nacida en Estados Unidos, emerge como posible líder pese a sus antecedentes penales.
Hay rumores de un operador colombiano conocido como La Firma, buscado por el FBI, que podría asumir el control operacional. Rubén Oseguera, el Menchito, hijo de El Mencho, está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos, eliminado de cualquier posibilidad. Lo más probable es la fragmentación. Facciones internas disputándose territorios, aumento temporal de la violencia intercartel, posibles alianzas con otros grupos, y el cartel de Sinaloa, el eterno rival, intentando avanzar sobre territorios que el CJNG ya no puede defender con la misma certeza. Las comunidades que vivían bajo el dominio de El Mencho enfrentan ahora la incertidumbre más peligrosa de todas. No saber quién manda, no saber a quién obedecer, no saber de dónde vendrá el próximo golpe. Y esto nos trae al punto que ningún funcionario quiere abordar, al dilema que define esta historia. Por un lado, la operación era necesaria. El Mencho era el narcotraficante más buscado del mundo, con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza. Lideraba una organización responsable de decenas de miles de muertes. Y el CJNG inundó Estados Unidos con fentanilo que mata a más de 100,000 personas al año. Su eliminación remueve al líder fundador, al visionario que construyó el imperio desde cero. La operación fue técnicamente impecable en el punto de contacto. 8 sicarios eliminados, 2 detenidos, solo 3 heridos del lado de las Fuerzas Armadas. La coordinación con inteligencia estadounidense demostró madurez institucional. El mensaje es claro: nadie está fuera del alcance del Estado. Pero por el otro lado, 25 guardias nacionales muertos en represalias, más de 70 muertos en total. 252 bloqueos que paralizaron la nación. Estados enteros con clases suspendidas. Turistas como rehenes. Transportistas atrapados entre tráilers en llamas. Familias que perdieron a sus hijos que ganaban 15,000 pesos por mes. Y la pregunta más punzante de todas: si Cabanas La Loma estaba sancionada por el Tesoro de Estados Unidos desde 2015, ¿por qué esperaron 11 años? Si el CJNG usaba esa propiedad y los americanos lo sabían, y lo volvieron a sancionar en 2017, ¿qué información adicional necesitaban? ¿Cuántas vidas se habrían salvado si hubieran actuado en 2016, cuando el Mencho aún no había alcanzado su máxima expansión? ¿Cuántas toneladas de fentanilo menos habrían llegado a las calles de Ohio, de West Virginia, de New Hampshire? ¿Cuántas madres americanas y mexicanas seguirían teniendo a sus hijos? Y la crítica no se detiene en el gobierno mexicano. Estados Unidos proporcionó la inteligencia crucial para este operativo. Muy bien, pero Estados Unidos es el principal mercado consumidor de las drogas que financian al CJNG. Cada dólar que un americano gasta en cocaína, en metanfetamina, en fentanilo, alimenta la maquinaria que construyó el Mencho, y las armas que usan los sicarios del cartel, los rifles Barrett calibre 50, las AR-15, los lanzacohetes, vienen del mercado estadounidense. El mismo país que ayudó a rastrear a El Mencho es el que le vendió las armas y le compró la droga que financió su imperio. China suministra los precursores químicos para el fentanilo y la metanfetamina sin control efectivo. La pobreza estructural de México convierte a jóvenes sin opciones en reclutas dispuestos a morir por 3,000 pesos semanales. El soldado que mató a El Mencho y el sicario que mató al soldado probablemente crecieron en el mismo tipo de barrio, con las mismas carencias, y la única diferencia fue cuál puerta se abrió primero. Si el CJNG factura más de $20,000 millones anuales y el gobierno mexicano no puede pagar salarios dignos a sus soldados, ¿quién realmente controla México? Me inclino a pensar, después de años cubriendo esta guerra, que la operación era necesaria, pero su ejecución fue criminalmente negligente en la gestión del día después. No se puede decapitar a la hidra y no prepararse para las cabezas que van a morder. Si sabías que la retaliación iba a ser masiva, porque no había 10,000 soldados preposicionados en las carreteras antes del operativo y no después, porque los 25 guardias nacionales no tenían apoyo aéreo en las horas críticas, porque se permitió que 252 bloqueos paralizaran al país. La victoria táctica contra el Mencho se opaca por la derrota estratégica de las horas siguientes. Y eso nadie lo dice en las mananeras. Y ahora hagamos algo. Piensa en lo que acabas de escuchar: un hombre con una fortuna de miles de millones de dólares, refugiado en una cabana de turismo,
enfermo de los riñones, dependiendo de un medicamento de 300 pesos, escribiéndole cartas a Dios con el Salmo 91, rodeado de perfumes de marca y comida acumulada, encontrado escondido entre arbustos, muerto en un helicóptero, y lo que quedó después: 70 muertos, 252 bloqueos, 25 soldados emboscados, una nación de rodillas y una cabana que el gobierno de Estados Unidos ya había marcado como propiedad del cartel 11 años antes. Pregúntate esto: si el Mencho podía vivir en una propiedad sancionada internacionalmente, ¿cuántas propiedades más están siendo usadas en este momento por el CJNG y por otros carteles en todo México? Si la retaliación fue capaz de paralizar 20 estados en horas, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero poder del crimen organizado versus el Estado? Si un guardia nacional gana 15,000 pesos por arriesgar su vida y un sicario del CJNG gana 3 veces más por quitarla, ¿cómo se gana esta guerra? Y la pregunta que debería quitarte el sueño: si el Mencho escribía cartas a Dios pidiendo protección en el mismo rancho donde probablemente guardaba información sobre los funcionarios que le servían, ¿qué más había en esa cabana que todavía no nos han contado? Porque eso es exactamente lo que viene. Fuentes cercanas a la investigación están reportando que además de la carta con el Salmo 91, se encontraron cuadernos con anotaciones y contactos que aún no han sido divulgados. Hay información de que esos documentos podrían contener nombres de funcionarios públicos que recibían pagos del cartel. La disputa por la sucesión del CJNG ya comenzó. En Jalisco se reportan movimientos de grupos armados que podrían indicar la primera fractura interna. El próximo video trae los nombres, las evidencias y lo que las autoridades no quieren que sepas sobre lo que realmente había en el rancho del Mencho. Mientras tú veías esta información, en alguna carretera de Jalisco, un camionero sigue esperando que alguien le pague la mercancía que perdió. En alguna casa de Michoacán, una madre abraza la bandera que le dieron a cambio de su hijo muerto. Y en alguna cabana de Tapalpa que todavía no ha sido cateada, pues alguien está rezando el mismo salmo que el Mencho rezó un mes antes de morir. Si esta información te hizo pensar, si te generó preguntas que no tenías antes, dale like. No por el algoritmo, por la gente que arriesga la vida para que esta información llegue a ti. Suscríbete y activa la campanita, porque mañana a esta misma hora voy a tener los nombres que salieron de ese rancho. Es una promesa. Esto no terminó con la muerte del Mencho. Esto apenas empieza. Nos vemos mañana. Cuídense. Y no dejen de